derecha venezolana no es que no tenga programa, sí lo tiene, solo que no es propio, no tiene voz propia, ni inspiración propia, ni cabeza propia, ni pie propio, ni vida propia. Es un programa impresentable. Sin embargo, algunas cosas han salido por ahí, porque no todo se puede tener oculto, es bien difícil, y sobre todo cuando hay una campaña abierta, y sobre todo en un país como Venezuela, con absoluta y plena libertad de expresión. Ahí está el tema de PDVSA, por ejemplo. El tema de PDVSA. Nuestra posición, la independencia y la soberanía. La propuesta de la derecha es nombrar un ente que administre el recurso petrolero. Por ahí está, hasta lo escribieron. De repente lo borran. En la propuesta de la derecha, Aristóbulo, tú que conoces el tema, reivindica la orimulsión, que no era sino parte de la estrategia para quitarle valor a la gran riqueza de la faja petrolífera del Orinoco y venderla a precio de carbón, la orimulsión. Ellos lo escriben, ahí está escrito, que esa es una cosa muy buena, que nunca se ha debido eliminar, etcétera. Mentira, esa es la estrategia del imperio, la estrategia transnacional para adueñarse de la faja del Orinoco al precio del carbón. Y ahí está uno de los, yo lo dije, el centro de gravedad de mayor peso, la batalla por el petróleo y la gran riqueza que tiene Venezuela. Ah, no, pero ¿qué es lo que dice la derecha? Bueno, pues nada, puras consignas. Puras consignas, de ahí no salen, no hay discurso. No hay discurso. Tienen una ensalada ahí, no se sabe de qué sabor.